Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, vamos a arrancar con algunas cuestiones administrativas mientras van llegando el resto de los y las compañeras. Así que eh, en relación con el primer parcial, como les dije en el grupo de WhatsApp, los estamos corrigiendo. Eh, Supongo que en el transcurso de la semana de hoy vamos a, de alguna manera, hacerles llegar las devoluciones a los exámenes, así como estábamos viendo con los trabajos prácticos. Son devoluciones de carácter general respecto de el objetivo de cada consigna, para que cada uno pueda comparar la producción personal con eh, las respuestas del examen que les demos en la devolución, y así poder detectar, más allá de la nota que van a estar el martes que viene, que pueda detectar cada uno en cada pregunta cuál pudo haber sido el problema, ¿sí? Eso por una parte. Así que en el transcurso de la semana vamos a dar las devoluciones y el martes que viene las notas. Por lo tanto, el recuperatorio va a ser el otro martes. Si damos las notas el 12, va a ser el 19 de mayo, el recuperatorio. No solo para quienes no puedan haber aprobado el primer examen porque está insuficiente o porque no se presentó estando regular, sino para todas las personas que no lograron acreditar la asistencia para la primera parte, como les explicamos en el mail. Todas las personas que no lograron acreditar la asistencia para la primera parte, excepcionalmente van a poder rendir en la instancia de recuperatorio, pero todos ellos y los que ya rindieron tienen que seguir presentando los trabajos prácticos para dar el presente, ¿sí? Otra cuestión administrativa. Recién acabo de subir 2 documentos al Dropbox. El primero es el cronograma nuevo, borré el viejo y subí uno nuevo en el que adapté las fechas que les estoy comentando. Así pueden tener un documento fehaciente para manejar las fechas. Por lo tanto, decía que hoy vamos a dar las notas, el martes que viene el recuperatorio, cambié lo que les dije, el martes que vienen las notas y el otro el recuperatorio. Van a ver en el cronograma que hoy vamos a dar las consignas para la entrega del trabajo práctico del martes que viene, que va a ser sobre casos de acción, que es el tema de la clase de hoy, ¿sí? Si quieren después repasamos el cronograma. Así que en el Dropbox subí el cronograma actualizado y los casos de acción, que son las consignas que vamos a trabajar algunas hoy como para orientarlos y que luego tienen que entregar antes del martes que viene. ¿Sí? El martes que viene es la fecha límite. También les recuerdo que hoy tienen que presentar el trabajo práctico de culpabilidad y reserva. Los que aún no lo presentaron, por favor, entreguen antes de la noche el trabajo práctico número 3, y eso sería todo de lo administrativo. Así que hoy vamos a trabajar 3 aspectos de la teoría del delito. Vamos a hacer una presentación teórica de en qué consiste, para qué sirve, cuáles son los fundamentos jurídicos de la teoría del delito y técnicos para ver para qué sirven y cómo utilizarlo. Una vez que hagamos la introducción a la teoría del delito, que es en realidad, vieron que la materia esta se divide en 2 módulos grandes. El primero es aspectos filosóficos del castigo, fundamentos, introducción al derecho penal, concepto de derecho penal y aspectos criminológicos. Todo eso en la primera parte, junto con también límites constitucionales, todo eso va en la primera parte. Y la segunda parte es todo teoría del delito. Lo que vamos a hacer básicamente es aprender a resolver casos dogmáticamente. ¿Por qué digo dogmáticamente?
porque se excluye la resolución de casos desde el derecho procesal, ¿sí? No vamos a ver procedimientos, sino que vamos a ver dogmática. Así que, retomando, vamos a ver toda la parte teórica de la introducción a la teoría del delito y la primera unidad, que es acción. El primer elemento de la teoría del delito es acción. Y luego les voy a compartir una guía para resolver casos, que es la que por lo general les comparto a los compañeros y compañeras en las aulas para que les ayude como primer andamio para poder empezar a hacer los trabajos prácticos y los ejercicios, ¿sí? No es obligatorio, no lo tienen que seguir a rajatabla, pero si necesitan un primer envión, esta guía es un buen riel sobre el cual tomar impulso. Y en tercer lugar, vamos a trabajar también con base en los casos de acción, que son las consignas que tienen que entregar el lunes que viene. Yo les doy un primer acercamiento de cómo se resuelven y después ustedes lo tienen que bajar al documento Word, como venimos haciendo, y lo mandan. Así lo podemos corregir y ustedes van diagnosticando a tiempo que están resolviendo bien los casos o no. Bueno. Vieron que en el cronograma ustedes tienen para cada unidad, para cada clase, cuáles son las lecturas las lecturas obligatorias para el tema de la clase, ¿sí? Lo ideal es que lleguen, como siempre les decimos, incluso para la primera parte, lo ideal es que ellas lleguen a la clase con la bibliografía señalada, ya leída. Entonces pueden aprovechar muchísimo más las explicaciones y se ahorran como un paso de estudio. Para la clase de hoy lo que había que leer era acción, que vieron que en el cronograma les tira varias opciones en las que les ponemos de qué página por cada tema en cada manual. Van a ver que tienen Bacigalupo, Mirpuch, Strattenberg. Esto no significa que tienen que leer los 3 manuales. Nosotros les damos varias opciones y de todos esos manuales ustedes tienen que elegir solo uno. Eligen uno de esos que les damos ahí y traten de seguirlo para toda la teoría del delito para tener coherencia en la resolución de casos, no ir pasando de autor a autor porque pueden llegar a tener problemas con las fundamentaciones que hagan de las respuestas. Así que mi sugerencia es que tomen esos 3 archivos, o Strattenberg, o Bacigalupo o Mirpuch, que se fijen más o menos cuál es el que más entienden, el que les parece más claro, el que menos les cueste, tal vez, y que empiecen a leer de ese libro y que no lo suelten más hasta el final de la materia, digamos, como que sea su libro su material de consulta. Así que si tienen duda con la bibliografía, después me escriben por el grupito de WhatsApp y podemos discutir las prestaciones y desventajas de cada texto, desde mi opinión personal, porque es algo bastante subjetivo la lectura del manual, es una elección enteramente personal. ¿Hasta acá hay dudas con las cuestiones administrativas? Bueno. En general, cuando... vieron que a mí me gusta mucho usar el pizarrón. Acá estoy bastante limitada. Pero bueno, tengo una pizarra de la heladera y lo voy a usar de pizarrón, que ya lo vengo usando y anduvo bastante bien. La teoría del delito es como un embudo invertido, ¿sí? Una pirámide invertida. ¿Por qué, profe, es una pirámide invertida? ¿Por qué dice embudo? ¿Qué tiene que ver el embudo con el derecho penal? Bueno, es solo un ejemplo, no tiene nada que ver. En la teoría del delito nosotros vamos a ver que en realidad es como una fórmula. Vieron que en la escuela secundaria ustedes resolvíamos casos de física, por ejemplo, o de matemática a través de fórmulas, ¿sí? Nos daban una fórmula y si nosotros poníamos dentro de cada parte de la fórmula los datos del problema, llegábamos a una solución, llegábamos a un resultado. Bueno, la teoría del delito
sigue esa lógica esa premisa de forma científica, positivista, acérrima a las ciencias duras, de cómo resolver un caso de la forma más rigurosa posible, ¿sí? De la forma más científica posible, si se quiere. Entonces, en la teoría del delito, nosotros vamos a ver que por la parte más grande del embudo, que es la parte superior, la boca del embudo, vamos a poner un montón de casos, ¿sí? Vamos a poner un montón de hechos. Vamos a poner un montón de hechos que querramos resolver y que querramos saber si en definitiva es delito o no. Y a lo largo de los diferentes filtros del embudo, cuando se va cortando la boca del embudo, vamos a ver que finalmente, por la parte inferior de este embudo, van a salir muy pocos casos, ¿sí? Van a salir menos casos de los que entraron, porque en el transcurso de los filtros se van descartando una multiplicidad de casos, de hechos, que en definitiva no son delito, ¿sí? La finalidad de esta parte de la materia es justamente que ustedes adquieran las herramientas para poder resolver esta fórmula, ¿sí? Esta teoría del delito. Entonces, ¿de dónde surge la teoría del delito? ¿Sí? Hay dos personas que seguramente en algún otro momento las escucharon nombrar, ¿sí? o las leyeron. Y uno es Franz von Liszt, ¿sí? Que en 1881 comenzó a desarrollar esta estructura de análisis de delitos, que luego fue retomada por Belling en 1906, ¿sí? Miren hace cuánto tiempo que se viene trabajando y desarrollando la teoría del delito. ¿Cómo podemos definir esta teoría? A esta pirámide invertida, ¿sí? A esta fórmula, a este sistema de filtros. Es un instrumento conceptual, ¿sí? Digamos, básicamente es conceptual, no lo van a encontrar en una norma, en el Código Penal no van a encontrar la teoría del delito, 2 puntos, es tal cosa, no. Es un instrumento conceptual. Y la finalidad es permitir una aplicación racional de las leyes a un caso concreto, ¿sí? Así lo define Bacigalupo, que la función de la teoría del delito es permitir una aplicación racional de la ley general, criminalización primaria, a casos concretos, ¿sí? O sea que la teoría del delito es una teoría de la aplicación de la ley penal. ¿Esto qué significa? Que es una teoría. Podrían haber varias, por ejemplo. Puede haber varias formas de resolver casos de teoría del delito. Nosotros les vamos a enseñar en esta parte de la materia una de esas formas, ¿sí? Básicamente, y tratando de conectar con temas que ya vimos en encuentros anteriores, en primer lugar, lo que vamos a encontrar en la teoría del delito es la descripción de la situación de hechos, ¿sí? El caso, el famoso caso, los hechos, los comportamientos de las personas a las que vamos a tratar de atribuirle o no responsabilidad penal. Luego vemos que el tipo, y no el tipo de la persona, sino que el tipo penal, en derecho penal, se refiere a la norma penal, básicamente, aquella que habíamos hablado tantas veces en principio de legalidad, de la descripción de una sanción correlativa a la comisión de una conducta prohibida, ¿sí? Por el derecho. Es decir que si el tipo es esta descripción legal de los factores de una situación de hecho que interesan para el derecho penal, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros veamos la tipicidad, allí vamos a analizar justamente cuestiones de principio de legalidad y de criminalización primaria, esto es, el interés del Estado en prohibir o reprimir la realización de ciertas conductas. Esta acción de la que estoy hablando puede cometerse de una manera comisiva, ¿sí? A través de una acción propiamente dicha, una conducta activa. Esto ustedes en civil seguramente lo habrán visto, esto de, por ejemplo, obligaciones de hacer, de no hacer,
es básicamente lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de comportamientos comisivos, vamos a hablar de delitos de acción propiamente dichos, ¿sí? O también puede cometerse a través de un comportamiento omisivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los delitos de omisión lo que reprimen es la no realización de la conducta ordenada por la norma. Si nos ponemos a pensar ejemplos de esto, podemos pensar en el abandono de personas, ¿sí? Que es tan famoso, y si quieren lo pueden encontrar en el artículo 108 del Código Penal. Yo recuerdo que les pasé el link del Código Penal en Infolec para que puedan consultarlo en línea. Si ustedes van a ese artículo ahora, pueden ver que el artículo 108 reprime con pena de prisión al que no auxilia a otro. ¿Esto qué significa, profe? Que así como el artículo 79 del Código Penal, que ya lo hemos visto, reprime con sanción de pena de prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, es decir, una acción, un delito comisivo de matar a otra persona, digamos, conducta prohibida por el derecho penal. En los delitos omisivos, por ejemplo, el artículo 108 del Código, lo que tenemos allí es una orden normativa de auxiliar a una persona que se encuentra en peligro, ¿sí? Cuando dice el que abandonare, significa que la norma me está diciendo usted tiene que auxiliar, es un imperativo, es una orden, es un mandato legal. Es decir, si yo en vez de auxiliar a una persona que se está ahogando en una pileta, me pongo a tomar mate, yo estoy omitiendo el mandato legal, ¿sí? Es por eso que en la acción vamos a analizar este dualismo. Acciones propiamente dichas o también omisiones, ¿sí? Que, por ejemplo, Zaffaroni lo que hace es tratarlo como un hacer distinto, un hacer diferente a la conducta ordenada. Retomando nuestro embudo, vamos a ver cómo son estos famosos estratos de la teoría del delito o filtros también, o etapas de análisis. Entonces, ya sé que sale en espejo esto, pero se los voy dictando, así ustedes pueden ir tomando nota, después lo pueden volver a ver el video, en cualquier libro esto está. Habíamos dicho que por la parte superior del embudo entran un montón de casos, un montón de hechos, que tenemos hechos concretos, ¿no? Los casos que ven en la tele, casos que pasan en sus barrios, entran por acá arriba. Lo primero que vamos a analizar en la teoría del delito es la acción, esto que les venía contando recién, y que es el contenido principal de la clase de hoy. Pero además de la acción, una vez que definamos que hay acción, es como, ¿vieron? Un videojuego. Solo si puedo completar la acción, puedo pasar a la pantalla siguiente. Entonces, si yo corroboro que hubo acción en el caso, es que me habilita a analizar la tipicidad, ¿sí? Que es el contenido de la clase que viene. Si yo puedo determinar que efectivamente completé la tipicidad, se abre la puerta para que yo pueda empezar a analizar la antijuridicidad, donde voy a evaluar las causas de justificación, como la legítima defensa. Si descubro que mi acción típica es también antijurídica, se abre la última compuerta y empiezo a analizar la culpabilidad, ¿sí? Acá voy a analizar cuestiones de punibilidad, de inimputabilidad, etc. Si determino que la persona que estoy analizando el caso es culpable, tengo una acción típica antijurídica de culpable y por lo tanto, por la parte inferior de la teoría del delito de mi embudo, sale el delito. Es decir, si pasa por todas las partes de la fórmula, llego al resultado de delito. Si en alguna de los filtros, de las pantallas, el caso se queda atascado ahí, porque no satisface los elementos de la fórmula, entonces no sigo analizando, ¿sí? Y vamos a ver que si llego hasta la antijuridicidad, pero no hay culpabilidad, porque, por ejemplo,
la persona es inimputable, porque tiene algún tipo de discapacidad neurológica, etc., voy a tener un injusto penal. Y estos son los casos en los que se aplican las medidas de seguridad que vimos en la clase 2, ¿sí? Entonces, injusto penal hasta antijuridicidad inclusive y delito solamente en casos de acción típica antijurídica y culpable. En cada clase vamos a ver cada uno de estos estratos de la teoría del delito y vamos a tener que cada clase hacer ejercicios porque el aprendizaje de estos filtros es progresivo. Ustedes no pueden resolver un caso de antijuridicidad si no saben acción y tipicidad. Es como matemática. Ustedes no pueden analizar, no sé, un ejercicio de integrales, de funciones, de límites si no saben trigonometría básica, ¿sí? Si no saben ecuaciones, por ejemplo. Es acumulativo el conocimiento. Tienen que manejar muy bien cada tema antes de poder empezar a ejercitar el otro. Bueno, hasta ahora vamos bien. ¿Dudas, preguntas? Bárbaro. Seguimos entonces. Dentro de esta gran distinción principal de delitos comisivos y delitos omisivos, también hay otra categorización muy importante, y sobre esto vamos a retomar la clase de tipicidad, que es la clase que viene, que además de las grandes distinciones principales de los delitos de comisión y delitos de omisión, tenemos delitos dolosos y delitos culposos, ¿sí? Delitos dolosos de propósito y delitos culposos o imprudentes. Estos son los grandes ejes de nuestra materia y sobre esto vamos a dedicar bastantes clases y bastante ejercitación sobre todo, porque suelen ser los ejes principales del segundo parcial. Marina pregunta del otro lado. En la tipicidad hay dos flechas, porque tenemos que analizar la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, pero eso lo vamos a ver la clase que viene, así que no se preocupen. ¿Cuáles son las corrientes teóricas y las discusiones doctrinarias que hubieron en la elaboración de esta teoría del delito? ¿Qué fue la producción académica desde von List y Belling, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta la actualidad? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Bueno, hay muchas teorías que sustentan diferentes formas de resolver la teoría del delito. Y dentro de las más resonantes o las que han sido más robustamente trabajadas, tanto en los espacios universitarios como también en la resolución de la práctica, en un primer momento fue la teoría causalista, ¿sí? Voy a ir explicando cada una de ellas, pero primero prefiero armar una cronología o algún tipo de explicación de la evolución que sea comprensible y cómo el causalismo comenzó a ser alguna especie de manta corta para poder analizar los casos, y ahí es donde el finalismo la reemplaza o la desplaza más bien, porque tiene muchísimas válvulas de ajuste que da mejores respuestas a los problemas que el causalismo no podía contestar. Asimismo, dentro de estas corrientes podemos encontrar autores funcionalistas, las teorías del funcionalismo, como por ejemplo Gunther Jacobs, de quien vamos a tomar muchísimos conceptos de ajuste para resolver en particular cuestiones de imputación objetiva
¿sí? En la tipicidad. Vamos a analizar su texto en profundidad, que lo tienen subido al Dropbox. Es bastante difícil, pero si lo leemos tal vez un poco digerido por los otros autores que tienen en los manuales, es un poco más asimilable. Eso, más las clases, más la ejercitación, no van a tener ningún problema. El funcionalismo tiene algunas particularidades que, sin entrar en mayores detalles porque excede el conocimiento requerido para un cursante de parte general, primera parte, lo cierto es que, para que ustedes entiendan, digamos, cuál es el sustento, por así decirlo, histórico y social de cada una de estas teorías. Vamos a ver que el causalismo está muy atravesada por la influencia de las ciencias naturales, propia de la explosión del positivismo en las ciencias propias del siglo XVIII, cómo eso impacta y esta necesidad de pasar de las ciencias duras, los métodos, a las ciencias naturales, y digamos, de las ciencias exactas a las naturales, y de las naturales un traspaso a las sociales, y ahí es donde fracasa el causalismo y el finalismo da mejores respuestas, porque se basa en un estudio de la finalidad de los comportamientos humanos y no de la mera causación, y el funcionalismo parte de, en general, autores alemanes que sostienen, como así decirlo, la teoría de los roles, digamos, propia de sociedades ultra organizadas, ultra organicistas, en las que la premisa es básicamente la división de roles en una sociedad y la expectativa de cumplimiento de comportamientos afines a ese rol, no solo sociales, conductistas, sino también expectativas normativas de cumplimiento del contenido de ese rol, ¿sí? Y cómo a partir del quebrantamiento de la expectativa de ese rol hay una correlatividad con un reproche penal por ese incumplimiento, ¿sí? Pero bueno, después tenemos otros referentes, por ejemplo, las teorías subjetivistas, que son todo lo contrario a lo que estamos viendo en esta pequeña explicación, que se basan básicamente en el objetivismo, ¿sí? En el normativismo. Las teorías subjetivistas, a contrario de todo lo que estamos viendo, que son teorías que se basan en el disvalor del resultado, ¿sí? Analizar los casos en función de un resultado lesivo, y que el disvalor, el eje, el punto de partida del análisis esté en la entidad de este resultado dañino. Las teorías subjetivistas se van a centrar en el disvalor de la acción, ¿sí? Como punto de partida para analizar casos. Y esto nos trae muchísimas consecuencias prácticas, por ejemplo, en los casos de tentativa, ¿sí? En la resolución de casos culposos y en la resolución de casos de omisión. Pero sobre esto vamos a volver tal vez más adelante, solo a título informativo, dado que no vamos a explicar teoría subjetivista y mucho menos a evaluarla. Pero para que ustedes tengan un pantallazo de todas las formas, todas las discusiones gigantes que hay, complejas, en torno a la teoría del delito. En relación con el causalismo, ya hicimos la línea de tiempo, vamos a ir entrando en cada casillero. Como les decía, tuvo mucha influencia de las ciencias naturales, ¿sí? Justamente porque el derecho penal intentó originalmente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX concebir la acción humana como un proceso natural y externo. Es decir, dentro de este paradigma científico dominado por las ciencias duras y las ciencias naturales principalmente, el derecho penal, para validarse epistemológicamente, para no ser rebajado a menos que eso, intentó receptar, transplantar algunos métodos científicos de las ciencias naturales
propios de estos movimientos positivistas, lo que nos llevó a... lo que llevaba por ejemplo, a von List a sostener premisas tales como la causación es un equivalente a la no evitación voluntaria de una modificación en el mundo exterior. Muchos de estos conceptos los vamos a ir retomando cuando veamos acción. Esta voluntariedad de la que habla von List tomaba básicamente el acto psicofísico por el medio del cual ocurre la acción, ¿sí? Este movimiento corporal, resultado de una orden del aspecto psíquico, ¿sí? Y básicamente explicaban la acción jurídicamente relevante con explicaciones de las ciencias naturales. Por ejemplo, que la voluntariedad toma este acto psicofísico por el medio del cual ocurre la tensión muscular, ¿sí? O simplemente no ocurre, ¿sí? Un acto que no existe, porque no hay tensión muscular. Por ejemplo, los pensamientos. Esta era una forma de distinguir aquellos hechos punibles de los no punibles. Los pensamientos no hay tensión muscular, pues entonces no son punibles, no ocurre el movimiento psicofísico. Pegarle a alguien con un palo, sí requiere este movimiento psicofísico que produce tensión muscular, pues entonces hay una causación. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, en el caso de las injurias, ¿sí? O las calumnias, donde el movimiento psicofísico tiene que ver con la laringe y las cuerdas vocales, claramente no explican por qué decirle a alguien te amo no es delito, y sí, en cambio, injuriarlo, afectar su honor, su integridad, calumniarlo, sí, si el movimiento psicofísico por el medio del cual concurre la tensión muscular de las cuerdas vocales es exactamente el mismo. Y allí entra la punta de lanza del finalismo, que dice, bueno, la diferencia está en la finalidad de ese movimiento psicofísico. En el primero, mi finalidad es amar a una persona, y en el segundo es afectar su honor, calumniarlo, injuriarlo. Pues entonces hay una valoración cultural, social, del contenido de la acción que las ciencias naturales no pueden responder, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a desarrollar la idea de finalismo. Más allá del ejemplo del sentido lingüístico, es para que ustedes vean que no es que de un día para el otro nació de una banana la teoría del delito. Llevó un siglo desarrollarla, ¿sí? Y puede llevar muchos siglos más mejorarla. ¿Qué pasa con el causalismo? Esta corriente de la previsibilidad o evitabilidad del curso causal, ¿a qué me refiero, profe, con curso causal? ¿Qué está diciendo? El curso causal es la línea de tiempo, la cronología que ocurre cuando yo analizo un caso, el curso causal, desde el comienzo de la acción, su desarrollo y el resultado, ¿sí? Curso causal, entre la acción, que es causa supuestamente, del resultado, que es la consecuencia. En este curso causal, para el causalismo, no influyen la previsibilidad y la evitabilidad. Digamos, para el causalismo, la previsibilidad y la evitabilidad no tienen influencia en el curso causal. Y lo que vamos a ver es que las demás corrientes principalmente sí, y que son punto de partida para muchos análisis, estos dos conceptos, previsibilidad y evitabilidad. Por ejemplo, en los delitos de omisión. Es importantísimo para las teorías objetivistas y subjetivistas también la evitabilidad del resultado. Entonces, para el causalismo, casi cualquier resultado es punible, ¿sí? Porque no tiene demasiados filtros idóneos desde las ciencias sociales que puedan atender aspectos centrales de los comportamientos humanos como centro de conflicto penal, que las ciencias naturales claramente no recogen, ¿sí? Finalmente, vamos a ver más adelante que en otras clases, tal vez en la de tipo subjetivo, que el causalismo proponía analizar el dolo, que nosotros lo vemos en la tipicidad subjetiva, es decir, nosotros vemos el dolo acá,
tipicidad subjetiva, vemos el dolo. La teoría causalista lo analizaba en la culpabilidad, ¿sí? Esta teoría actualmente ha sido predominantemente superada y es por eso que nosotros vamos a analizar, de acuerdo a la teoría dominante, el dolo en la tipicidad subjetiva, ¿sí? En la culpabilidad vamos a analizar otras cuestiones. Ahora bien, ¿en qué consiste el finalismo? ¿Sí? Hay un autor muy conocido que si se dedican al derecho penal lo van a leer hasta el cansancio, que es Welzel, con W. Welzel, con Z. W-E-L-Z-E-L. ¿Sí? Hay muchos austríacos, alemanes acá. Esta gente se dedicó muchísimo, o por lo menos nosotros importamos gran parte de la doctrina germánica. Por lo tanto, no es casual que gran parte de estos autores sean los que estudiamos, principalmente porque nosotros receptamos primero y principal, pensemos en los sistemas jurídicos, ¿sí? Como el law, derecho anglosajón, no tenemos nada que ver con esto. Nosotros tenemos derecho continental europeo, ¿sí? Tradiciones del siglo. Dentro de estas, el derecho germánico es bastante influyente, y en particular el derecho penal español, si ven, por ejemplo, Silva Sánchez, tal vez Mirpuch, Bacigalupo, van a ver que ellos realmente toman muchísimo de las corrientes alemanas del derecho penal, traduciéndolas a cuestiones propias españolas, y por transición nuestro referente en cuanto al lenguaje más cercano claramente resulta bastante importable, ¿sí? Transferible esos conocimientos, y es por eso que gran parte de Latinoamérica maneja también contenidos de el derecho penal alemán, ¿sí? Retomando a Welzel, que era lo que les estaba explicando, hay, como opuesto al causalismo, se encuentra Welzel con el concepto final de acción. Final en sentido de finalidad, ¿sí? Esta acción final, a diferencia de los causalistas que prescindían de la voluntariedad, los finalistas lo que intentan explicar es que la acción es un acontecer, un suceso dominado por la voluntad, ¿sí? Es decir, que actúa de acuerdo con fines. La persona actúa de acuerdo a fines para tener acción. Es decir, que es conducido finalmente a la obtención y en dirección a una meta, ¿sí? Si eso no sucede, entonces para los finalistas no hay acción. ¿Cómo entonces? Voy a borrar nuestro famoso embudo. ¿Cómo entonces sería el procedimiento de un finalista, ¿sí? En cuanto a la acción y la concepción de teoría del delito? Para el finalista, en el curso causal, ¿sí? Que era lo que explicaba antes, la persona, acá está la profe, la persona se representa una meta, ¿sí? Por ejemplo, mi meta hoy es comer ñoquis, cenar ñoquis caseros, ¿sí? Esa es la representación de mi meta. Me represento el plato de ñoquis, ¿sí? Esta representación de la meta nace como, surge de impulsos, de tendencias, de intereses propios de la persona, ¿no? Del agente. Estas palabras las vamos a usar mucho. Sujeto, individuos, agente. Son palabras que a lo largo de estas clases las van a tener que ir adquiriendo para poder hablar con propiedad, ¿sí? El agente se representa su meta, ¿sí? Que estaba impulsada, como dijimos, por intereses, tendencias, gustos, bla. El segundo paso, ¿sí? Es la elección de los medios, que significa
aquellos instrumentos o acciones apropiadas para alcanzar esa meta, ¿sí? Y también la ponderación de consecuencias colaterales, ¿sí? Entonces, yo tengo que seleccionar los medios idóneos para llegar a esa meta. Por ejemplo, si mi objetivo, mi finalidad, mi meta es comer los ñoquis, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, ver si tengo harina, papa, agua, aceite, los ingredientes que yo necesito para hacer estos ñoquis, ¿sí? Supongamos que yo no pondero las posibles consecuencias colaterales y digo, ay, no tengo tuco, por ejemplo, no tengo para hacer salsa. Y salgo con el auto de mi casa a alta velocidad porque me está por cerrar el supermercado, soy totalmente imprudente, no pondero las consecuencias colaterales y atropello a alguien en un semáforo que estoy cruzando en rojo. Si bien ahí mi finalidad es lícita porque es comprar un paquete de tomate, los medios y la ponderación de consecuencias colaterales fue defectuosa, fue imprudente, ¿sí? Y esos casos también los vamos a analizar. Yo podría directamente que mi finalidad sea atropellar al transeúnte que está en la senda peatonal, que esa sea mi meta, un delito doloso, entonces dirijo mi auto directamente hacia él, no hay mayor discusión, o puede ser que mi finalidad sea lícita, mi meta sea comprar los tomates, pero en la elección de medios soy imprudente y ocasiono un accidente, ¿sí? Esa sería la diferencia básica entre un delito doloso y un delito culposo. Y finalmente, en tercer lugar, además de la representación de la meta, la elección de medios, tengo la decisión de actuar, ¿sí? Cuando el agente se dispone a comenzar la ejecución de este curso causal, ¿sí? Entonces, esta decisión de actuar se transforma en hecho por medio del empleo de los medios escogidos previamente. ¿Hasta ahora están bien? Bien, entonces según los postulados de Belzel, toda teoría de acción debería permitirnos diferenciar los cursos de conducta que aparecen como una respuesta personal a la situación. ¿A qué me refiero con esta respuesta personal a la acción? Si yo actúo bajo un ataque de epilepsia, bajo una hipnosis química o bajo sonambulismo, por ejemplo, parecería que no hay una respuesta personal, una respuesta física de acuerdo a mis metas, a mis finalidades, ¿sí? Si no, parecería que hay un trastorno de ese aspecto, y eso lo vamos a ver hoy. Pero esto es importante para que ustedes en los casos difíciles puedan preguntarse si el sujeto está actuando a través de una respuesta personal o no. Solo aquellas respuestas personales, ¿sí? Finales, son las penalmente relevantes dentro de la acción. Las acciones no finales y no personales no son penalmente relevantes, así que no las vamos a analizar. ¿Por qué no las vamos a analizar? Porque son reacciones corporales directamente generadas por estímulos del sistema nervioso y hay 3 figuras para excluir estos casos dentro de la teoría del delito. Por lo tanto,
son penalmente imputables aquellos procesos en los cuales ha existido al menos la posibilidad de influir por medio de un actuar final, ¿sí? Hay algunas compañeras que tienen problemas con la conexión. No se preocupen, sigan la clase en la medida que puedan, porque debe ser que tienen algún problema de señal de Wi-Fi o de datos, pero solamente lo ven ahora porque está en vivo. Si luego retoman la clase, lo van a ver todo de corrido sin problemas. Bien, esa sería una explicación del finalismo, una explicación suficiente a los efectos de que ustedes comprendan lo indispensable para resolver los casos de acción, ¿sí? Podríamos seguir discutiendo horas, días o hacer una materia completa respecto del finalismo, pero es una sobrecarga que tal vez ustedes en este momento no necesitan. En relación con otras teorías que podemos discutir en relación con la causalidad y la acción, hay un autor que se llama Klaus Roxin, también alemán, que trabajó el concepto personal de acción. Esta se define como toda expresión de personalidad que socialmente adquiere contenido real a la hora de su concreción, ¿sí? Y esto nos va a traer impacto en cuestiones, por ejemplo, como el criterio de dominabilidad, que esto lo vamos a ver más adelante, hacia la última clase, cuando veamos cuestiones de tentativa, de autoría y participación, etc. También pueden encontrar otros conceptos de acción, que no es el finalista, que es, por ejemplo, el de Jeschke, que es el concepto social de acción, otro alemán, que tiene que ver también con las incidencias sociales de la percepción de las acciones penalmente relevantes, y así podrían ver bastantes definiciones. Si encuentran algo en los textos, en el manual que elijan de las tres opciones que tienen, si encuentran alguno que genera algunas dudas respecto a estos, nos pueden preguntar y vemos la forma de explicarlo nuevamente. En relación con la clase, les vuelvo a repetir, como en todas las clases, que esta queda grabada en el Facebook. No hace falta que la descarguen, que la editen, que la difundan, o sea, queda grabado acá y lo pueden ver cuantas veces quieran y retroceder, adelantar, o sea, no vamos a borrar la clase, así que quédense tranquilos que la pueden volver a ver en cualquier momento. Bien, ahora ingresando directamente en el primer filtro de la teoría del delito, que es la acción, tenemos muchas referencias de lo que veníamos viendo en la primera parte de la materia, en particular con las cuestiones de principio de reserva y derecho penal de actos, ¿sí? Esto nos tiene que llevar a algún tipo de coto respecto de los casos a analizar, si es un buen parámetro como punto de partida. ¿Esto qué significa? Solo las acciones son punibles, que era lo que yo les refería hace un ratito sobre los pensamientos, ¿sí? Solo las acciones son punibles, por lo tanto los pensamientos no. Este es un buen primer filtro dentro de la acción para resolver casos. Si yo deseo con todas mis fuerzas que mi vecino muera, sí, que no me escuche porque voy a tener problemas de vecindad, eso es un pensamiento, es un deseo, no es una acción. Distinto es si yo voy y hago que eso ocurra, ¿sí? Con un movimiento corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que las prohibiciones y mandatos que tienen las normas penales, ¿sí? Prohibiciones, homicidio, mandatos,
abandono de persona, así arrancamos la clase, las prohibiciones y mandatos reforzados con una sanción penal no pueden tener efectos más allá de la capacidad del hombre de influir en los cursos de acontecer por medio de sus conductas. ¿Sí? Así lo explica Strattenberg, por ejemplo, que es uno de los autores que tienen de los manuales. El ejemplo que yo les decía recién, que yo deseo que mi vecino, y excede mi capacidad humana para influir en ese curso causal, ¿sí? Si efectivamente yo deseo que mi vecino muera y muere, bueno, habrá sido otra cosa. No tengo forma de influir causalmente a través de un deseo en ese resultado, ¿sí? Esta idea hegeliana, si se quiere, de acción, se mantiene en la actualidad, ¿sí? Y vamos a resolver los casos de acuerdo con esta pauta. Asimismo, este concepto es bastante determinante para el derecho penal, ¿sí? Porque de acuerdo a la posición que tomemos de la teoría de la acción, vamos a desembocar en desenlaces totalmente diversos, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica el sustrato real de la imputación jurídico-penal, que luego se desarrollan con mayor detalle y mayor profundidad y otros aspectos en los distintos niveles subsiguientes de la teoría del delito. Por lo tanto, la descripción, recorte y análisis que nosotros hagamos en la acción debe ser absolutamente quirúrgico y perfecto, porque eso va a influir en los siguientes niveles de análisis. Por lo tanto, si yo cometo un error en la acción, lo voy a arrastrar, igual que en las matemáticas, como les decía antes, lo voy a arrastrar a lo largo de todo el ejercicio. ¿Qué dicen los autores, los distintos autores sobre la definición de acción, ¿no? ¿Qué es acción? Y ella, por ejemplo, dice que la acción es una conducta humana socialmente relevante. ¿Por qué socialmente relevante? Porque si no responde a ningún interés de la comunidad, pues entonces ¿para qué lo vamos a prohibir? ¿Sí? Podríamos prohibir, por ejemplo, esto lo vimos con reserva, etcétera. Podríamos prohibir, hay un interés legítimo del Estado en prohibir, por ejemplo, que la gente use remeras rojas, por ejemplo, que la gente lleve el pelo largo, que la gente, no sé, sea de un X cuadro de fútbol. No, eso es jurídicamente irrelevante. Al derecho penal no le importa eso, ¿sí? Por eso es que en la acción vamos a analizar conductas penalmente relevantes, ¿sí? Social y jurídicamente relevantes, que pueden constituir el ejercicio de una actividad final, ¿sí? Que persigue una finalidad. En cambio, Bacigalupo hace una distinción es una distinción esencial respecto de la acción, que tiene que ver con la distinción entre dirección o dirigibilidad de la acción y la dirección o dirigibilidad de los impulsos, ¿sí? Entonces hay una brecha entre impulso y acción. El trabajo de Bacigalupo se centra en eso, por lo tanto, para este autor, acción va a ser todo comportamiento exterior evitable. ¿Esto qué significa? Que si es una acción inevitable, y ahora vamos a ver cuáles son las causales de esas acciones inevitables, entonces no hay acción. Hay otra cosa, ¿sí? Hay una respuesta neurológica tal vez, pero no orgánica, pero no es una acción final, ¿sí? Una acción que refleje una respuesta personal a ese estímulo. Me parece muy importante en esta parte, por ejemplo, tomar de los manuales que ustedes tienen la explicación de Mir Puig, que se escribe Mir Puig, pero como es catalán, en catalán Puig se lee Puig. No, dato que no sirve, pero si lo van a decir en voz alta, díganlo, pronúncienlo bien. Trabaja las causas de exclusión de la acción, me parece que lo explica bastante bien. En Strattenberg no están explicadas, es una gran deuda de ese manual.
la explicación completa de las causas de exclusión de la acción. Por lo tanto, de acuerdo a todas estas explicaciones que veníamos viendo de la definición de acción, y esta parte es importante, esta parte la tienen que resaltar en la clase, ¿sí? Le tienen que poner mucho marcador. Cuando ustedes están resolviendo un caso, tienen que determinar si el comportamiento que analizan es una acción entendida como un movimiento corporal del agente, un movimiento corporal que se exterioriza, ¿sí? Porque si no se exterioriza es un acto de conciencia, que se exterioriza y genera un cambio en el mundo exterior, ¿sí? Genera una modificación. ¿Cómo me doy cuenta, profe, que genera una modificación? Porque antes de este movimiento corporal, ese estado no existía y luego de mi movimiento corporal, ese estado de cosas ha cambiado. Pues entonces, acción es un movimiento corporal que se exterioriza y que genera un cambio en el mundo exterior, ¿sí? De acuerdo a una finalidad, ¿sí? Si no persigue ninguna finalidad, puede ser otra cosa. Una vez que yo llegué a esa conclusión de que lo que estoy analizando, el caso que estoy analizando, puedo verificar que hay acción porque corroboro que hay un movimiento corporal que se exterioriza y que cambia, genera un cambio en el mundo exterior de acuerdo a una finalidad, ¿sí? El concepto final de acción que veníamos trabajando con Belzel. Y lo que yo tengo que decir es que debo averiguar si no concurre ninguna causa de exclusión de la acción, ¿sí? ¿Qué son, profe, las causas de exclusión de la acción? Son 3. Y cuando digo 3, lo marco muchas veces, porque puede pasar que en los parciales después se inventan causas de exclusión de la acción que no existen. ¿Y por qué pasa esto, profe? Pasa esto porque es muy difícil, en algunos casos, distinguir algo que se parece a las causas de justificación, pero son otra cosa. Y las vamos a analizar una por una. Estas causas de justificación que les digo son 3. Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia absoluta, y ahí lo remarcan, absoluta, y actos reflejos. ¿Por qué, profe, resalta absoluta? Estado de inconsciencia absoluta. ¿Por qué? Porque también existe el estado de inconsciencia relativa que no excluye la acción porque no es una causal de exclusión de la acción y que se analiza en la culpabilidad, ¿sí? En acción solo analizamos el estado de inconsciencia absoluta, ¿sí? También la fuerza física irresistible y los actos reflejos. Y estos traen los mayores problemas, los actos reflejos. ¿Por qué? Porque tienen un texto en el Dropbox, que es el de Silva Sánchez, que es sobre actos primitivos. Los actos primitivos son muy parecidos con los actos reflejos y se confunden todo el tiempo. Silva Sánchez en ese texto, en ese paper, hace un estudio de la jurisprudencia española, porque es español, y explica las diferencias entre los actos primitivos, que son acciones, y los actos reflejos que excluyen la acción. Ahora vamos a explicar cada una de estas 3 causales de exclusión de la acción, ¿sí? Voy a empezar por la fuerza física irresistible, que es la más fácil, ¿sí? Cuando pensamos en una fuerza física irresistible, pensemos en una avalancha, ¿sí? De nieve, de personas, lo que sea. Es una masa que me embiste, ¿sí? Ahí el agente no decide su actuación por medio de su voluntad, ¿sí? Hay una ausencia total de su voluntad o se suprime por completo. ¿Por qué hay una fuerza total de la voluntad? Porque hay una fuerza física, como lo dice la palabra, que me embiste, que suprime mi voluntad y que es esa fuerza la que por impulso genera mi movimiento corporal que se exterioriza, ¿sí? No es una respuesta personal a ningún estímulo, ¿sí? Es una fuerza física externa que yo no puedo resistir. Si pudiera resistirla, ahí no hay exclusión de la acción, ahí hay acción. Pero en los casos que yo corroboro, avalanchas, tsunamis, empujones,
choque de auto que me embiste y yo con mi auto piso a alguien. Son casos de fuerza física irresistible. Estos excluyen la acción. No hay acción, ¿sí? Esta fuerza física irresistible puede ser física, un tsunami, una corriente fuerte de agua, puede ser personal, como un empujón, y también puede ser indirecta. Vieron que yo recién les decía el ejemplo de el auto que me choca de atrás y hace que mi auto se mueva hacia adelante y yo pise a una persona. Pero que si me cortan los frenos, también es un caso de fuerza física irresistible indirecta, ¿sí? Porque no puedo detenerlo, no tengo evitabilidad. Estoy viendo si hay preguntas. El estado de inconsciencia absoluta, segunda causal de exclusión de la acción. Profe, pregunta, ¿se tienen que dar las tres? No. Con que se dé una sola de estas tres causales, se excluye la acción y no sigo analizando el caso, ¿sí? Se quedó ahí en el embudo, no sigue bajando. Nunca voy a tener delito en ese caso. Estado de inconsciencia absoluta. Son estados en los que no hay una percepción consciente de una participación consciente de la persona en ese movimiento corporal. Hay dos escuelas que han trabajado esto. Por ejemplo, se puede dar con casos de hipnotismo, de casos graves de acciones a través de los sueños, como el de sonambulismo que les decía recién. Puede darse en casos de embriaguez letárgica o en casos de convulsiones, ataques epilépticos, etc., donde no hay una participación personal, consciente, final del sujeto en ese cambio en el mundo exterior, ¿sí? Es por eso que excluimos la acción. Estas dos escuelas que les comentaba, una es la escuela de Nancy, ¿sí? Ellos trabajaron sobre la sugestión de delitos. Si quieren lo van a encontrar en Virpush, está ampliamente desarrollado. Y luego está la escuela de París, que justamente discute esta posibilidad y la niega. Acá tienen, por ejemplo, para ampliar sobre esto, a Jiménez de Azúa y el caso al robo danés, al banco, el caso danés del robo al banco. Así que tienen muchísima tela para cortar en relación con el estado de inconsciencia absoluta. Ojo con los estados de inconsciencia relativa, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo? Estados de intoxicación por consumo de sustancias, estupefacientes, alcohol, etc., pero que no llegan a los altos niveles como para una inconsciencia absoluta. Algunas epilepsias leves, algunas convulsiones muy leves. ¿Cuál puede ser el parámetro para distinguir, profe, entonces entre un estado de inconsciencia absoluta y relativa por un caso de convulsiones o de ataque de epilepsia? Hay autores que lo que dicen es que, por ejemplo, un caso de ataque de epilepsia con pérdida de control de esfínteres, por ejemplo, es un clarísimo caso de estado de inconsciencia absoluta, porque una persona en el momento que pierde el control sobre los esfínteres ya no tiene control sobre su cuerpo, menos podría dirigir finalmente su comportamiento, ¿sí? Y en relación con la tercera causa de exclusión de la acción, que son los actos reflejos, por ejemplo, el ejemplo por excelencia del acto reflejo es el estornudo, ¿sí? Si me ponen un polvillo, si me ponen una pluma, si soy alérgico y justo olí algo ácaros, no que sea, estornudo, porque son procesos en los que el impulso corporal, ¿sí?, actúa por vía subcortical periférica, ¿sí? Son explicaciones de procesos neurológicos.
Entonces pasa directamente, este estímulo externo pasa directamente por un centro sensorio a un centro motor, ¿sí? Del estímulo al movimiento. No hay una decisión final respecto de evitar ese movimiento. Los actos reflejos, como vieron cuando el famoso caso del médico que le pega con el martillito en la rodilla y el pie se mueve solo y uno no sabe por qué no lo puede dominar, bueno, es un reflejo sobre el que el sujeto no tiene ningún tipo de participación, respuesta personal, no lo puede evitar, ¿sí? No hay una parte, como respirar, no hay una respuesta personal. Bueno, yo de acuerdo a mi psiquis respiro así y otra persona respira diferente. No, todos respiramos igual porque es un efecto, una respuesta vamos, sobre la que no puedo elegir, decidir, tomar ningún tipo de determinación. En estos casos de actos reflejos, estos impulsos que pasan directamente del estímulo a la reacción, no hay, por ejemplo, intervención primaria de la conciencia, no hay ningún tipo de participación. Hay algunos, por ejemplo, casos, además del estornudo, del martillito, tiene la paralización momentánea, ¿sí? Un caso de deslumbramiento, por ejemplo, que voy manejando en la oscuridad en la ruta y de repente un camión me aparece de la nada con unas luces altas así que me deslumbran y yo no puedo ver con un foco que me está alumbrando directamente, o sea, hay una paralización momentánea de mi visión, ¿sí? Pero hay algunas acciones que parecen, son engañosas, son capciosas, que parecen que es un acto reflejo, pero en realidad no lo son. No son actos reflejos. Hay perfectamente una acción, porque el acto reflejo excluye la acción, me neutraliza, me arruina el caso, no puedo seguir analizando. En cambio, hay algunos casos que son muy border, son grises, ¿sí? Que se llaman actos primitivos. Estos no excluyen la acción. Si encuentro un acto primitivo, tengo que seguir analizando la tipicidad. El texto que yo les explicaba de Silvia Sánchez, en Mirpush también está, se analiza con mucha profundidad, con mucha lucidez, el fenómeno de los actos primitivos. Hay un manual de Esteban Righi que se llama Derecho Penal, parte general, que pueden, que lo llama actos instintivos, ¿sí? Es un equivalente a los actos primitivos. Estos actos primitivos estas reacciones primitivas no son actos reflejos, ¿sí? Justamente se llaman diferente porque no son lo mismo. Y cuando digo 3, significa que este cuarto no entra, ¿sí? Actos primitivos no excluyen la acción. Y lo repito un montón porque siempre en todos los exámenes encuentro uno que lo puso. Así que este año va a ser el curso que no va a poner que el acto primitivo excluye a la acción. Este es el año en que lo voy a lograr. Los actos primitivos pueden ser de dos formas, las podemos encontrar, ¿sí? Uno puede ser las acciones cortocircuito y la otra, los comportamientos automatizados, ¿sí? ¿Qué son los actos en cortocircuito? Son, digamos, cuando la persona actúa en un estado de excitación emocional, donde el elemento voluntad, ¿sí? Finalidad, se mantiene, pero se ejecuta a una velocidad tal que la persona carece de la posibilidad de ejecutar acciones inhibidoras de ese comportamiento. Maurach, por ejemplo, lo define así, es decir, ¿vieron los casos de emoción violenta? Bueno, son estos casos, los casos de actos en cortocircuito. ¿Por qué? Porque la emoción del agente es tal que va a una velocidad extremadamente rápida y sus barreras inhibitorias que podrían llegar a ejecutar alguna acción que le diga, no, bueno, calmate un poquito, van más lentas. Van a velocidad normal, ¿sí? Pero esto es una explosión psíquica y no lo puede detener.
¿Por qué lo ponemos diferente? Porque hay una participación en ese caso, hay una respuesta personal del sujeto a ese estímulo. Está un poco trastornada esa respuesta personal, pero no, digamos, se entiende que no puede quedar impune. Va a responder de otra forma, ¿sí? Con una responsabilidad disminuida o morigerada, porque no podemos cobrarle en la cuenta a la mesa de las acciones en cortocircuito. No podemos cobrarle lo mismo, que tiene este problema subjetivo. No le podemos cobrar lo mismo a una persona que ejecuta un acto dañoso con total voluntad, ¿sí? Sin este desfasaje entre la explosión emocional y la posibilidad inhibitoria, ¿sí? O sea que esas dos cuentas cierran diferente, ¿sí? Le vamos a poner menos a esta. Pero ¿qué pasa? Eso lo vamos a analizar en la culpabilidad, tal vez, o en la tipicidad. No lo vamos a analizar en la acción. La acción es un primer gran filtro, ¿sí? Entonces vamos a dejar que pasen los actos en cortocircuito, vamos a dejar que pasen este filtro a la tipicidad. Vamos a ver qué pasa. En cambio, los actos reflejos quedan ahí, no los dejamos pasar. De otros actos primitivos, actos en cortocircuito, la segunda modalidad que tenemos de actos de reacciones primitivas son los comportamientos automatizados. ¿Qué son, profe? Estas palabras que me está poniendo la profe, terrible, no vamos a entender nada. Sí, lo van a entender porque lo vamos a explicar hasta que salga. Generalmente tienen lugar en el tráfico rodado, ¿sí? Cuando uno va manejando. Y el carácter de estas acciones, ¿sí? No son actos reflejos, son acciones, se fundan en que es posible que tengan lugar en forma consciente o bien porque es posible interponer la voluntad consciente orientadora de ese comportamiento. Y en esta vereda tenemos a Bacigalupo y a Strattenberg. ¿Qué dicen ellos? Por ejemplo, supongamos que voy manejando y entra una mosca por la ventana y yo la quiero sacar y empiezo a hacer así y soy imprudente, doy un volantazo y produzco un daño, le rayo el auto a alguien. Estos casos son los que componen la zona intermedia, ¿sí? Del análisis de la acción, porque de algún modo interviene la voluntad del autor. No todos reaccionamos de la misma forma frente a este estímulo, ¿sí? A diferencia de los actos reflejos, como dijimos, todos respiramos. O sea, no es que yo no respiro. Yo decido no respirar o respirar día por medio, ¿sí? Uno puede decidir en estos actos tener una reacción un poco más cuerda, ¿sí? Un poco más responsable, menos imprudente, y no empezar a los manotazos dentro del auto para crear la posibilidad de un accidente, de un siniestro. Por eso es que decimos que es una respuesta personal. Son actos automatizados, ¿sí? ¿Vieron que hay gente que cuando te habla, te toca? ¿Vieron que dice, no, porque y te toca? Eso es un acto automatizado, es un gesto, un latiguillo gestual, un latiguillo corporal que acompaña el lenguaje. Son cosas aprendidas. Y como pueden ser aprendidas, no son automáticas, ¿sí? No son biológicas. Son parte de la personalidad, son un sello personal de esa persona y por ese sello va a responder, ¿sí? Por la ausencia de ese sello no se responden los actos reflejos. Esa es la gran diferencia entre el acto reflejo y los actos primitivos. Y con esto tendríamos la base teórica de la clase de hoy. En resumen, cuando nosotros analicemos un caso, lo primero que tenemos que hacer es leer la descripción fáctica que nos da la consigna, ¿sí? Una vez que la leemos tenemos que determinar si primero es un hecho humano, porque si es un hecho animal, ojo, tenemos que ver quién es la persona detrás de ese animal y analizar la conducta de esa persona. Y si es un hecho de la naturaleza, como un rayo o una inundación, hay que ver. En principio están excluidos, pero se puede analizar si hay algún hecho en el que interviene una persona.
Entonces, vamos a analizar si de la persona que seleccionamos, porque vamos a tener casos en los que haya varias personas interviniendo. Entonces, tomamos a una de ellas y decimos, bueno, esta persona tiene un comportamiento que consiste en un movimiento corporal, sí, bien. ¿Se exterioriza? Sí, bien. ¿Genera un cambio en el mundo exterior? Sí, perfecto. En principio tengo una acción, porque si es final, si está dirigida a una finalidad, a una meta, que eso lo tienen que deducir de la descripción del caso, tengo una acción. Ahora, atención, que en algunos casos en los que yo no pueda ver si hay una finalidad, probablemente concurra una causal de exclusión de la acción. ¿Cuántas son? 3. Fuerza física irresistible, actos reflejos y estado de inconsciencia absoluta. Y ahí yo tengo que explicar, si detecto que es alguna de ellas, tengo que explicar cuál es y por qué. Y si en realidad veo que no hay ninguna causal de exclusión de la acción porque tengo un movimiento corporal que se exterioriza, que genera un cambio en el mundo exterior de acuerdo a una finalidad y no tengo ninguna causal de exclusión de la acción, yo tengo que explicar por qué no se dan ninguna de las causas de exclusión de la acción y concluir en que hay acción. Toda resolución de casos tiene que, en esta parte, tiene que el último renglón decir, en conclusión, hay acción. Sin esa llave no puedo pasar a tipicidad, ¿sí? Y si mi conclusión es no hay acción, no, se cerró la puerta para siempre de la tipicidad, no puedo seguir analizando, ¿sí? Estas precisiones son importantes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver casos de acción. Yo tengo abierto acá los casos que ustedes tienen subidos al Dropbox, que son los que se entregan el martes que viene, y vamos a ir analizando hasta donde lleguemos, digamos, en vista de estas explicaciones o lineamientos, ustedes hacen el trabajo práctico y lo mandan. Bueno. Los casos de acción, ¿sí? ¿Se queda quieto? Más o menos, ¿eh? Ahí está. Se los leo porque para los que son miopes como yo, no lo van a ver mucho en la computadora ahí chiquitito. Yo acá lo tengo más grande, así que lo voy leyendo. Caso 1. En un recital de rock se corta la luz por un mal funcionamiento de la red local de electricidad. A raíz de ello se generan disturbios, por lo que el público comienza a huir hacia las puertas del lugar. Aunque las salidas son suficientes y fácilmente ubicables, Martín es empujado antes de llegar a una de las puertas por el resto de la gente que salía de forma despavorida y cae sobre Florencia, que se golpea contra el piso y es herida de gravedad, ¿sí? Esto es un casito, son muchos en realidad, 7 casos, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer para analizar esto es, primero, decidir la acción de quién vamos a analizar, el comportamiento de quién vamos a analizar. Y si la víctima es Florencia y el que lo empuja es este chico, Martín, vamos a analizar el comportamiento de Martín. Perfecto. Y ahí es donde ustedes empiezan con la computadora a tipear, ¿sí? A escribir la respuesta y si tengo que resolver el caso 1, el caso de Martín. Y empiezan a escribir, ¿no? Empiezan a escribir en la computadora y ponen. En primer lugar, tienen que explicar circunstanciadamente, tiempo, modo y lugar, qué es lo que pasa. Y ahí ponen esto. En el recital de rock, Martín es empujado, él cae contra Florencia, quien se golpea contra el piso y es herida, ¿sí? Entonces, ¿podemos identificar de parte de Martín un movimiento corporal? Sí, se identifica por parte de Martín un movimiento corporal, quien al ser empujado cae sobre Florencia. ¿Se exterioriza en el mundo? Y por supuesto, porque se desplaza físicamente de modo que cae sobre otra persona. ¿Y esto genera un cambio en el mundo exterior? Y por supuesto que genera un cambio en el mundo exterior, porque hace que Florencia se golpea contra el piso y es herida de gravedad. ¿Por qué? Porque antes de
este comportamiento de Martín, Florencia no está herida, y después del comportamiento de Martín, Florencia está herida de gravedad. Perfecto. ¿Es final el comportamiento de Martín o en cambio concurre una causa de exclusión de la acción? ¿Ustedes qué creen? ¿Es una acción final o en este caso verificamos una causal de exclusión de la acción? A ver, díganme. Pueden escribirlo en el chat, ahí en el comentario. Así a mí me aparece cuál es la respuesta. Ahí Luis dice avalancha. ¿Y cómo se llamaba eso? Dentro de las 3 causales de exclusión de la acción, ¿cuál de las 3 sería? A ver, Moni también lo está pescando. De las 3 que vimos, ¿cuál sería? Exclusión de la acción, sí. ¿Cuál de las 3? Fuerza física irresistible, Toranzo. Impecable, por supuesto. Corroboramos en el presente caso una fuerza física irresistible, ¿sí? De carácter personal, porque es una avalancha humana, ¿sí? Es personas que lo empujan. Entonces, no hay una respuesta personal de Martín, ¿sí? Hay una masa física que él no puede resistir, que él no puede evitar, por lo tanto, no hay acción. No hay acción. Se verifica la causal de exclusión, que consiste en la fuerza física irresistible. Conclusión, 2 puntos, no hay acción. Punto, y hasta ahí analizamos el caso, ¿sí? Me gustaría saber ahora si alguien quiere explicar, si encontró otra causal, si alguien quiere explicar por qué. Por ejemplo, inconsciencia absoluta. ¿Por qué habría inconsciencia absoluta de Martín en este caso? Habíamos visto que el estado de inconsciencia absoluta era aquella reacción, aquel estado en el que no había una dirección o evitabilidad por parte de la persona, pero por un proceso en su conciencia, ¿sí? Un proceso interno, como los casos de convulsiones, de epilepsia, donde la irresistibilidad viene por un propio proceso neurológico de él, ¿sí? No por una cuestión externa. Pero igual, Lagos, yo te quiero decir que hay algunos autores que, así como llaman fuerza física irresistible a la avalancha, explican que esta fuerza física irresistible es externa, ¿sí? Los casos de avalanchas, de empujones, de tsunamis, etc. Bueno, vamos al caso 2, ¿sí? El caso 2 dice: Carmen intentaba hacer dormir a su beba de tan solo semanas de vida. Las dos estaban en la misma cama. Una vez que la menor se durmió a su lado, Carmen se queda profundamente dormida. En un momento, Carmen gira hacia el lado de la cama en el que estaba su hija, quedando recostada sobre ella, lo que produce que la beba se ahogue y fallezca. Bien, en este caso de Carmen lo que tenemos que decir es, bueno, ¿cuál es el comportamiento que voy a analizar? Voy a empezar a resolver el caso, ahí me pongo a tipear, voy a resolver el caso de la profe, el caso 2, perfecto. Entonces empiezo a tipear. En el caso 2, el agente cuyo comportamiento tenemos que analizar es Carmen, quien al momento de intentar dormir a su beba se queda dormida, gira, estando dormida, la aplasta, se ahoga y el bebé muere, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar acá? Porque acá se complicó un poco. ¿Por qué?
porque al momento de que el bebé muere, ella está dormida, ¿sí? Y podemos suponer que el movimiento que ella realiza en la cama cuando gira y se recuesta sobre ella, sobre el bebé, es un estado de inconsciencia absoluta, ¿sí? Ahora sí, a vos. Este sí es un estado de inconsciencia absoluta, ¿sí? Porque está dormida, no está participando de manera personal en ese momento. Es un estado de inconsciencia el sueño, como vimos en los ejemplos de estado de inconsciencia absoluta. Entonces parecería ser que Carmen, si bien tiene un movimiento corporal que se exterioriza y que genera un cambio lamentablemente en el mundo exterior, este no es final, porque no puede haber finalidad con la concreción de una causa de exclusión de la acción que consiste en el estado de inconsciencia absoluta. Ahora, lo que nosotros podemos analizar es lo siguiente. Parecería ser, claro, Micaela y Moni, como siempre, aciertan en sus intuiciones. Lo que yo tengo que hacer acá es analizar desde dónde hasta dónde voy a tomar mi curso causal, ¿sí? ¿Cuál es el recorte temporal que voy a hacer? Voy a analizar la acción desde que gira, se queda, digamos, desde que estando dormida, gira en la cama y la aplasta, o voy a empezar el relato desde el momento en el que la acuesta en la cama, ¿sí? Parecería ser que en este caso el recorte temporal lo tengo que tomar de antes, ¿sí? Y parecería ser que ella cae, Carmen cae en un estado de inconsciencia absoluta por no haber tomado los recaudos que de no haber sido imprudente finalmente sucedió. ¿Qué significa? Que ella de alguna forma participa, ¿sí? en el resultado, porque podría haber tomado los recaudos para asegurar que en el momento de dormirse con su hija no quede la posibilidad de, recostada, poder aplastarla y ahogarle y que el bebé fallezca, ¿sí? Pero bueno, esto lo podemos discutir. Esto lo podemos discutir. Ahora, en la variante del caso, en la variante de este caso, es parecido, pero sucede de otra manera. Exacto, acá Daniel Nieva lo acaba de decir. El caso 2 es claramente un caso imprudente. No podemos excluir la acción. No podemos hacer jugar un estado de inconsciencia absoluta porque, si bien la finalidad era lícita, los medios y las consecuencias colaterales fueron seleccionados erróneamente, y por esa selección equivocada de los medios es que ella debe responder por imprudencia, ¿sí? No va a ser un delito doloso, pero sí podríamos hablar de un delito culposo, se lo vamos a hablar más adelante. Pero en principio, en el caso 2, no hay una causal de exclusión de la acción, ¿sí? Hay acción, efectivamente hay acción. Como les decía, en la variante 1 de este caso es parecido. Pero Carmen ya está dormida, ¿sí? El caso empieza con Carmen dormida. Carmen estaba dormida en su cama, Eduardo, su esposo, pone a la beba de ambos, que estaba también dormida, junto a su madre, con el objeto de tomarles varias fotos. Una vez terminado, Eduardo deja a la menor dormida junto a su esposa. Pasado un rato, Carmen, quien se encontraba profundamente dormida, otra vez lo mismo. Gira hacia el lado de la cama que estaba su hija, quedando recostada sobre ella, lo que produce que la beba se ahogue y fallezca. Si yo analizo el mismo acción ahora, el mismo caso ahora, ¿les parece que es lo mismo el comportamiento de Carmen en el caso 2 que en la variante 1? ¿No hay diferencias? ¿Qué les parece?
¿Hay diferencias entre el caso 0 y la variante, el caso 2 y la variante 1? No, Daniel, participación lo vamos a ver en la última clase, ¿sí? No empecemos con la participación. A nivel acción y los eximentes, ¿es lo mismo o no es lo mismo? La acción de Carmen, ¿cómo la resolvemos? No hay ningún tipo de participación, ni finalidad, ni elección de medios en el caso de la variante 1. Ella ya está en un estado de inconsciencia absoluta, por lo tanto, en ese estado no puede haber una toma de medidas prudentes porque está en un estado de inconsciencia absoluta. ¿Sí? En ese estado de inconsciencia absoluta no puede tener finalidad. Ya encaramos sin una finalidad y sin una selección de medios idóneos y prudentes para la consecución de esa finalidad. Sí, es por eso que está totalmente, desde el principio a fin del curso causal, en un estado de inconsciencia absoluta. Ahí, Gastón, siempre que vos digas estado de inconsciencia, tenés que aclarar si es absoluta o relativa. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a decir, al igual que en el caso anterior, que la variante 1 se analiza de la siguiente manera. Carmen realiza un movimiento corporal que consiste en girar en la cama, estando profundamente dormida y aplastando a su bebé y se ahoga y se muere. Ese cambio se exterioriza en el mundo exterior y obviamente genera un cambio, pero que este no está promovido por una finalidad de Carmen, puesto que ella actúa bajo un estado de inconsciencia absoluta, producto del sueño, en el que en ningún momento pudo dominar o evitar la acción de su marido, que es el que es realmente imprudente, ¿sí? Por lo tanto, esta causal de exclusión neutraliza la acción, por lo tanto, no hay acción y no sigo analizando, ¿sí? Esa sería la conclusión de la variante. ¿Ven que un pequeño detalle les cambia todo? Les cambia todo la respuesta. Ahí vamos a empezar a hilar muy finito. Caso 3. Otra vez se me abren las ventanas. Caso 3. Ana planchaba la ropa junto a su hija de 5 años. En un momento, Ana se quema la mano con la plancha, lo que genera que suelte el artefacto, el cual cae sobre su hija, quien resulta lastimada. ¿Sí? ¿Acá qué les parece? En el caso 3. Tenemos un movimiento corporal. Mi consejo es que no se apresuren, que cuando resuelvan el caso lo resuelvan todo, desde la parte positiva, es decir, describir, detectar si hay un movimiento corporal que se exterioriza en el mundo exterior y que genera un cambio porque está de acuerdo a una finalidad, y allí ver si esta finalidad existe o no existe en virtud de la concurrencia de una causal de exclusión de la acción, ¿sí? Pero no me saltearía toda esta primera parte para directamente decir, hay acto reflejo, hay estado de inconsciencia. Siempre primero digan lo otro, ¿sí? Porque tal vez ustedes ya se adelantan a decir que hay un acto reflejo, pero en realidad ni siquiera había un movimiento corporal. Atención, no nos confundamos. Y acá parecería ser que hay un acto reflejo, porque podemos sostener que quitar la mano del fuego de la de la temperatura de una plancha que puede quemar la carne,
¿Qué es un acto reflejo? Retraer la mano, ¿sí? Por lo tanto, podemos sostener que entre el estímulo exterior del fuego caliente y la respuesta motriz de correr la mano no hay un paso por una decisión consciente. Por lo tanto, yo creo que en este caso interviene un acto reflejo. De todas maneras, podría decirse que también hay algunos que podrían decir que es un acto automatizado, porque de acuerdo al umbral del dolor, no todos reaccionamos de la misma forma a la temperatura de una plancha. Por lo tanto, este movimiento sí tiene que ver con alguna impronta de la personalidad o de cuestiones propias de Ana, que podría haber sido menos imprudente y tratar de por lo menos tirar la plancha arriba de la mesa y no sobre la cabeza de la nena. Podría sostenerse que hay un acto automatizado, es decir, un acto primitivo, por lo tanto no se excluye la acción y seguir analizando. Son dos buenas opciones, el acto reflejo o el acto automatizado, que no excluye la acción. Y ahí ustedes tienen que leer el material y tomar una decisión y justificarla, ¿sí? De acuerdo a la justificación, ambas pueden estar bien. Pero esto lo tienen que fundamentar. Cuando entreguen el trabajo práctico tienen que sostenerlo con la bibliografía que ustedes lean. Caso 4. Diego maneja su camión de carga por una avenida y llegando a una esquina, una abeja se mete dentro del habitáculo del vehículo, con la intención de alejar el insecto. Hace un movimiento con una de sus manos y se deriva en un giro del volante hacia su derecha. A causa de este movimiento, el camión de Diego choca a un automóvil que se encontraba estacionado, causándoles heridas de distinta gravedad a sus ocupantes. Acá tendríamos que analizar la conducta de Diego, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, nos ponemos a tipear en la computadora y ponemos caso 4, ¿sí? Hacen la descripción del caso, ponen que Diego manejaba su camión, entra una abeja queriendo alejar el insecto, es decir, la finalidad de Diego es alejar el insecto, hace un movimiento con una de sus manos, y a causa de este movimiento el camión de Diego choca a un automóvil. Tenemos un movimiento corporal que se exterioriza en el mundo exterior porque el auto volantea, chocan a otro y que genera un cambio en el mundo exterior porque antes del movimiento corporal de Diego, los ocupantes del vehículo embestido no tienen las heridas de gravedad y después del movimiento corporal de Diego, estas personas tienen heridas de distinta gravedad. Ahora bien, hay que ver si el movimiento corporal de Diego se dirige a una finalidad, ¿sí? ¿Y ustedes qué suponen? Atención, habíamos visto que dijimos que eran solo 3 causales de exclusión de la acción y son números clausus. ¿Qué significa? Que son estas 3 y solo estas 3. Nada que se le parezca puede ser una causal de exclusión de la acción. Por ejemplo, el término caso fortuito es propio del derecho privado. No se aplica el caso fortuito al derecho penal, ¿sí? No es un término que puedan utilizar en la resolución de casos penales. Y siempre aparecen, porque es muy intuitivo, es lo que ustedes vienen aprendiendo en otras materias, y ustedes como lo saben y saben un montón de derecho, lo quieren aplicar. Pero guarda, porque se pueden equivocar al utilizar términos que en realidad en derecho penal no usamos, no existen. Son propios del derecho civil. Por lo tanto, no solo que no utilizamos casos fortuitos, sino que habíamos dicho que no es una causal de exclusión de la acción, ¿sí? Tenemos que ver si hay acción o si está excluida por una causal de exclusión. ¿Y cuál sería?
Fuerza física irresistible, no. Parece que fuerza física irresistible no. Estado de inconsciencia absoluto tampoco. Y estamos ahí entre acto reflejo o acto primitivo, ¿no? Y la diferencia es un montón. Porque si yo digo que es un acto primitivo, sigo analizando. Y si digo que es acto reflejo, terminé el caso acá, chicos. O sea, no tengo posibilidad de equivocarme acá en un ejercicio o en el examen. Es a todo o nada esto, ¿eh? Che, la tienen re clara, viejo. ¿Están contestando todos bien? Bueno, a diferencia del caso 3, el caso 4 nos presenta mucha facilidad para el acto primitivo, ¿no? Para la acción primitiva. ¿Un acto reflejo de qué? Vamos a decir un acto reflejo si ni siquiera lo picó el bicho, ¿sí? Ni siquiera tenemos un dolor, una alergia, no tenemos nada. Él ve la abeja y se asusta. Y en ese susto hay una respuesta personal, ¿o no? Hay algunos que vamos a decir, bueno, este bicho molesto, y esperan a que se vaya solo por la ventanilla, y hay gente que entra en pánico porque le tiene mucho miedo a las abejas, ¿sí? Y en este miedo, en esta reacción desproporcionada o tal vez un poco irracional, hay una respuesta personal, ¿sí? El caso tiene una trampa, les está diciendo con la intención de alejar el insecto, y la intención es una finalidad, digamos, todo. Por lo tanto, no puede haber acto, reflejo y finalidad, ¿no? Claramente, él tiene la finalidad de alejar del insecto y como había dicho nuestro compañero antes, que lo dijo muy bien, Nieva Encina, tiene una finalidad y se equivoca en la elección de los medios. Elige medios inadecuados, imprudentes para llegar a esa finalidad y así es que ocasiona el accidente. Por lo tanto, este movimiento corporal es totalmente descuidado y por ese descuido él responde, ¿sí? No, este acto primitivo automatizado no excluye la acción. Por lo tanto, hay acción y sigo analizando la tipicidad. Cuando digo sigo analizando la tipicidad, no es que ustedes lo tengan que hacer. Con estos casos solo analizamos acción, pero a lo largo de las clases vamos a ir avanzando en los distintos estratos, ¿sí? Claro, no tiene la culpa de que se meta la abeja, pero en la vida en la que todos nos, digamos, en la vida en comunidad o en la vida real, en la naturaleza, obvio que no tenemos la culpa de los distintos episodios o situaciones que se nos presenten, pero la respuesta racional o peligrosa que nosotros construimos a ese estímulo, a esa situación, sobre eso sí tenemos responsabilidad, sobre eso sí tenemos la culpa. No todos frente a estando al volante, que es una situación que requiere mucha atención, mucha prudencia, mucha cautela, no todos reaccionamos de una manera tan tonta e irresponsable como nuestro amigo Diego, ¿sí? Sobre todo un camión de cargas y por una avenida, ¿sí? Triple situación de riesgo. Después vamos a ver cómo seguiríamos analizando el caso de Diego. Si quieren en un par de clases, cuando ustedes ya estén recancheros con muchísimas destrezas para analizar más filtros de la teoría del delito, volvemos a retomar todos estos casos. Y este caso, ven que se van pareciendo los casos, porque la idea es que ustedes, digamos, se esfuercen mucho ahora y que después esto, digamos, estén recancheros y lo pasen con muchísima facilidad. ¿Ves? Ahí, Analía, lo resolviste vos sola. Claro, tenía opciones. Hubiese parado el camión, obvio. Cuando vos tenés alternativas, claramente te estamos imputando que elegiste la opción equivocada. En los casos de actos reflejos no hay evitabilidad.
no hay dominabilidad. Estos conceptos, ¿se acuerdan que les dije que los iban a salvar? A vos te está salvando ahora, porque vos te das cuenta que por descarte, si podía parar el auto y estacionar y sacar el bicho, bueno, ¿por qué hizo todos esos ademanes que lastimó a personas? Eso, Daniel, es así como vos decís y lo vamos a analizar dentro de un montón de clases. Pero si querés, la retomamos en culpabilidad. Vamos con el caso 5 y cortamos, así descansan, porque hoy ya fue un montón de trabajo y de material y de ejercicios y no quiero que se desgasten de más. Y además para dejarles que por lo menos resuelvan 2 casos y que se puedan autotestear, porque si se los resuelvo todos yo, después ustedes no se pueden dar cuenta si se están equivocando o no. Caso 5. Héctor maneja un montacargas y en un momento, producto del polvo de la obra en la que estaba, estornuda, golpeando con su mano una palanca del vehículo. Al accionarla, la máquina liberó los materiales de construcción que transportaba, hiriendo a varios compañeros de Héctor que se encontraban en el lugar. Acá tenemos, me pongo a resolver, me pongo a tipear. Caso 5 le tengo que resolver a la profe. Héctor manejaba un montacargas, hay polvo, lo hace estornudar y hace un golpea con la mano la palanca y al accionarla, genera un accidente y lastima a los compañeros. ¿Esto es un movimiento corporal, chicos? Sí, es un movimiento corporal. ¿Se exterioriza? Por supuesto que se exterioriza porque genera, golpea la palanca, mueve el montacargas, se caen los materiales. ¿Genera un cambio en el mundo exterior el movimiento corporal de Héctor? Por supuesto, porque antes de su movimiento no se caen los materiales y no se lastiman los compañeros, y después de su movimiento se caen los materiales y se lastiman sus compañeros, ¿sí? Otra vez, Silvi, de a poco, vamos, no vayas al resultado. El número no importa, importa el procedimiento por el cual llegan al número, ¿sí? El camino, ahí me tienen que demostrar el camino que recorrieron para llegar a esa decisión, ¿sí? Entonces, tenemos un problema de esta conducta corporal que se exterioriza y que genera un cambio en el mundo exterior en relación con si es un comportamiento final o no, si persigue una finalidad o no, ¿sí? Y ahí hay 2 opciones que podemos seguir. Podríamos decir que hay un acto reflejo, ¿sí? Esta reacción motriz al estímulo del polvillo, ¿sí? Que todos, si nos ponen, estamos llenos de polvo, tierra, nos va a hacer estornudar. Es una reacción, de nuevo, periférica, no lo podemos dominar. Y podríamos decir que hay un acto reflejo que excluye la acción y por lo tanto no hay acción y no sigo analizando. Ahora, excelente, Daniel, de nuevo, lo hizo de nuevo. Yo también podría decir que él, si bien al momento de estornudar estaba, tuvo un acto reflejo, podría haber tomado ciertos recaudos porque resulta esperable que en una obra haya polvo, haya evaporaciones, etcétera, que puede lesionar su salud, o sobre todo si está manejando un montacargas que lo pueden hacer estornudar. Yo no hablo de la previsibilidad porque me parece demasiado exigente hablar de previsibilidad. Pero lo que podemos decir es que si está en un montacargas y suponemos que puede haber ciertas normas de seguridad, de cascos, barbijos, parecería ser que el curso causal es anterior y él se predispone a la concurrencia de este acto reflejo justamente por esta situación, ¿sí? Es otra respuesta posible, Daniel, yo no la descartaría. La de que justamente la decisión consciente de no ponerse barbijo es la que permite haber tenido un acto reflejo. Como era el caso de Carmen, ¿sí? Es un razonamiento parecido al de Carmen.
la mamá que aplasta al bebé. Pero bueno, Fernando pregunta por la responsabilidad. Eso es derecho civil y no tiene nada que ver con lo que estamos, con lo que tenemos que tener en cuenta al momento de determinar responsabilidad penal, ¿sí? Y eso es derecho laboral, no tiene nada que ver con lo que estamos tratando de ver respecto de la intervención penal, la intervención criminal. Y es un dato con el que no contamos, pero nosotros podemos avanzar en ese razonamiento y ofrecer esta explicación alternativa. Podríamos decir que no hay acción por acto reflejo, que fue lo que todos dijeron al principio, que creo que Silvi lo dijo enseguida porque lo vio inevitablemente, pero también la respuesta del otro compañero, de Daniel, también podría ser buena. La diferencia es lo que ustedes fundamenten, que ustedes tomen los materiales y se fijen qué es lo que más los convence y logren convencerme. Que ustedes pongan en el examen una respuesta sólida, jurídica, argumentada, en función de lo que estoy viendo en los exámenes que he corregido. Ustedes tienen los recursos para argumentar de esa manera, no me cabe la menor duda de que lo van a lograr de una forma excelente. Por lo tanto, ambas alternativas yo creo que son aceptables y que dependerá de la fundamentación y la argumentación que ustedes pongan. Esperen que voy leyendo los comentarios que están poniendo. Claro, pero ahí analiza de nuevo. Lo mismo que yo le decía a Fernando. Eso es derecho privado. Eso no lo vamos a analizar. Estamos analizando la acción de Héctor, ¿sí? La conducta de Héctor. Las cadenas de responsabilidad contractual y civil, nosotros no nos metemos. No tienen nada que ver con esto, porque se les van a mezclar las materias. A ver qué dijo el compañero acá. Augusto dice, si digo que es un comportamiento automatizado, porque el mover la mano más allá del estornudo, una cosa es el movimiento de tapar la zona nasal, pero si mueve la mano hacia abajo, que está la palanca, es como un sello de la personalidad. Ahí lo veo re difícil. La respuesta esa la veo difícil porque el caso no te permite más datos. El caso te dice que el tipo estornuda y mueve la mano como un espasmo físico. No te dice nada más ahora. No me parece poco interesante lo que vos planteás. Si lográs argumentar eso, intentalo. Te pido por favor que el trabajo práctico lo entregues con esa respuesta y que lo intentes. Intentes sostener eso con los textos, con los materiales que les damos. Y dale para adelante, intentalo. No me parece mal, para nada. Lo veo difícil. Intuitivamente te diría que no, pero depende de lo que tu producción, ¿no? Está perfecto. Además, tus trabajos prácticos siempre fueron muy buenos y nada, no dudo de tu capacidad de lograrlo. Así que desafío para adelante. Perfecto, listo. Quedamos así. Trato hecho, Augusto, espero la respuesta así, Después no te achiques y me mandes un acto reflejo. Bueno. Hace 2 horas que estamos a full, así que les agradezco por haberse bancado 2 horas tan intensas de clase, teórica, práctica, un montón. Empiecen a resolver los casos, empiecen con los que ya hicimos, que les van a resultar más fácil, y luego encaren los 2 que quedan y sean creativos. Ahí es lo más cerca a ser abogados que en este momento de la carrera les puedo ofrecer, como ponerse a resolver casos, como en las películas. Así que cualquier cosa me pueden consultar, me escriben y estamos en contacto, ¿sí?
Como dice Augusto acá, es preferible hacer equivocarse que no hacer nada y vivir equivocado. Así que esta es la instancia para equivocarse 1000 veces con los ejercicios, practicar, ejercitar y medir digamos, sus virtudes, sus potencialidades y también sus dificultades. Y este es el momento de corregir esas dificultades en los ejercicios, ¿no? Y no llegar con esas dificultades al examen, porque en la instancia de examen es muy poco lo que los podemos ayudar. En cambio, en estas ejercitaciones, ustedes llegan al partido que es el examen, llegan en óptimas condiciones, ¿sí? Con rendimiento de más para poder afrontarlo, ¿sí? Que les sobre capacidad para eso. Así que les mando un beso grande y cualquier duda del trabajo me escriben, y para el martes que viene vamos a ver tipicidad objetiva. Les pido que lean tipicidad objetiva, fíjense en el cronograma que dice qué páginas tienen que leer, y ya vienen más cancheros, y tal vez no hacemos tanto la parte teórica, que es muy pesada, y podemos ir más a discusiones, a problemas puntuales y a ejercicios. Les mando un beso grande y bueno, buenas noches.